Ya, mis muchachones, tanto tiempo, espero que estén bien. Bueno, esto es el primer tutorial de la guía 1 de nuestro, nuestra, nuestro ramo, ¿cierto? Ciencias para la ciudadanía. Y les voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto del herbario, ¿ya? Bueno, eh, dentro, ¿cierto?, de los objetivos de este curso de Ciencias para la Ciudadanía, un objetivo de aprendizaje 2, ¿cierto?, está investigar y comparar diversas medicinas, incluyendo la convencional, la tradicional de nuestros pueblos originarios. Eso es súper importante porque yo creo que les pedí investigar acerca de medicina, ¿cierto?, alternativa del pueblo mapuche, ¿ya? Pero igual hay varios pueblos los cuales se destacan, ¿cierto?, por medicina alternativa, ¿ya? Yo me acuerdo que hace un tiempo leí un libro súper bueno que era de la medicina aymara y, y de hecho me pareció súper interesante, así que si pueden ustedes investigar acerca de eso también sería súper bueno, ¿ya? Bueno, para iniciar el proyecto te invitamos a investigar lo siguiente, ya. Les decía, ¿cierto?, que tenían que investigar plantas medicinales, ¿cierto?, que ustedes utilizan en su casa. Generalmente uno, ¿cierto?, le duele la guatita y, no sé, ya va a hacerse una agüita, ¿cierto?, de menta, ¿ya? O a veces uno se hace agüita de orégano, ¿cierto?, cuando está como con un cuadro diarreico, ¿ya? Uno generalmente, ¿cierto?, o por ejemplo cuando hay dolor, sobre todo de nosotras las mujeres, ¿cierto?, si nos da dolores eh, de ovario, ¿cierto? No es de ovario, son de trompas, pero generalmente uno dice, oye, dolor de ovario. Eh, que toman generalmente que tomamos agüita de manzanilla, ¿ya? Entonces uno generalmente está, o por ejemplo está con pena, y para tranquilizarte las agüitas de melisa, ¿ya? Uno generalmente como que conoce todas esas cosas porque pasas de la abuelita, de la mamá, ¿ya? Y este curso obviamente igual ciencia para la ciudadanía es la ciencia que nosotros, cierto, vemos día a día, que tiene que ver con nuestro entorno. Entonces, el proyecto, cierto, de este herbario es un proyecto muy lindo, que espero que podamos lograrlo, chiquillos. Bueno, va a ser evaluado, ¿cierto?, cuando ustedes lleguen, porque obviamente el herbario tienen que llevarlo físicamente, ¿ya? Ahora en la segunda guía yo les voy a mandar más o menos las especificaciones de lo que yo quiero y cómo también voy a evaluarlo, ¿ya? Desde ya les digo que va a llevar una nota, que es una nota importante en la nota final, ¿ya? O sea, no es un proyecto que lo tienen que mirar a huevo, es un proyecto importante, ¿ya? Obviamente que acá tenía, cierto, que eh, decirme para qué usaban, cierto, esas plantas medicinales, ¿ya? El hábitat donde están estas plantas medicinales, ya eso del hábitat, donde cierto, nosotros encontramos ese tipo de plantas. Por ejemplo, no sé, la albahaca no debería, por ejemplo, ya cuando pasa el invierno, la albahaca muere, ¿ya? ¿Por qué? Porque la albahaca no es de esta temporada. La albahaca necesita, ¿cierto?, un ambiente cálido, tropical, ¿ya? Entonces, esa planta, por ejemplo, es de clima tropical, ¿ya? Y ese sería su hábitat. Investiga 10 plantas medicinales tradicionales que utilizas en tu vida diaria, ¿cierto? Eh, Eso tenían que hacer. Pero también tenían que mencionar, ¿cierto?, el nombre de esta planta, el nombre común, pero también el nombre, ¿cierto?, escrito, ¿cierto?, como es su especie, ¿ya? Su especie y género. Esto, para ustedes escribir, yo no sé si lo saben, pero ustedes para escribir, por ejemplo, el nombre científico de una planta, ¿cierto?, tiene que ser así, ¿ya? Tiene que ser así, o sea, en, generalmente, ¿cierto?, se escribe en manuscrito, ¿cierto? Y yo les voy a mandar, bueno, la especificación igual ahora en la segunda guía, cómo tienen que utilizar esto, ¿ya? Según qué taxonomía y todo. Porque no se escribe, fíjense que no se escribe de la misma manera, ¿ya? Es como la letra caída, ¿ya? Pero ahí les voy a explicar cómo lo hace en la guía. Características, ¿cierto?, de la planta. Propiedades de la hierba, ¿ya? Y tenían que investigar también 10 plantas medicinales tradicionales del pueblo mapuche.
Y también les comentaba, ¿cierto? En una parte decía especies endémicas, nativas y exóticas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Y la gran diferencia, chiquillo, es que la especie endémica, ¿cierto? Es una especie que simplemente se da en ese país o en ese lugar, ¿ya? No se da en otro lugar, ¿ya? La especie exótica, ¿cierto? Es una especie, ¿cierto? Que es traída, por ejemplo, de otro hábitat, ¿ya? Por ejemplo, especies exóticas acá en Chile tenemos varias, ¿ya? Entre ellos la cotorra argentina, ya que la cotorra argentina no es chilena, ya es argentina. Es una especie exótica, ¿ya? Y nativas, ¿cierto? Son las especies que se dan en nuestro país, ¿ya? Endémico, ¿cierto? Que siempre se da en una zona específica, ¿ya? Esa especie no se encuentra en ningún otro país. Es simplemente, ¿cierto? De este país, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Yo les explicaba la idea, que tenían que recolectar 10 plantas medicinales, ¿cierto? Acá es súper importante porque yo sé que este proyecto, yo se los adelanté, porque obviamente el tema de hacer un herbario es un proyecto súper como a largo plazo, porque ustedes tienen que recolectar las plantas, tienen que pasar por un proceso y luego de ese proceso, ¿cierto? De secado, ¿cierto? De guardarlas en un librito y de que queden casi como prensadas, ahí recién las tienen que pegar en una hoja y poner su nombre y poner las características. Entonces, igual toma tiempo, ¿ya? Toma tiempo prensar las plantitas. Entonces, por eso mismo se lo estoy pidiendo ahora, pero obviamente haciendo la salvedad que ustedes no puedan salir de sus casas. La idea no es exponerlo. Entonces, son las plantas, partan con las plantas que ustedes tienen en la casa, ¿ya? Si es que tienen, si no, vean más o menos qué plantas podrían encontrar, o no sé, consíganse con la abuelita, o no sé, y cuando ya pase todo esto las pueden ir a buscar, ¿ya? Pero la idea es que no salgan de su casa, no se expongan ni nada, o sea, lo que ustedes tengan en la casa, con eso trabajen, y por último para saber más o menos cómo prensar, ¿ya? Entonces, 10 plantas medicinales tradicionales, o sea, que ustedes usan comúnmente en su casa, 10 plantas medicinales que son, cierto, utilizadas por un pueblo originario, ¿ya? No necesariamente pueden ser del pueblo mapuche, chiquillos. Entonces, el nombre común, cierto, características, propiedades, y esto es importante, y esto es nuevo, ¿ya? Y ahí se lo voy a explicar en la nueva guía. ¿Dónde lo recolectó? ¿Ya? Es súper importante saber dónde recolectaste esta planta, ¿ya? Porque así uno lleva un registro también. Generalmente en los herbarios, chiquillos, van las características y va la plantita, ¿ya? Ahí mismo en el herbario. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? De lo que ustedes deberían hacer. La plantita y las características. Esto es lo que quiero, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, súper lindo, ¿ya? De hecho, esto para hacer cartita y todo es muy bonito. Así que eso es más o menos lo que le estoy pidiendo, ¿cierto?, en este proyecto. Y bueno, voy a mandarle la guía 2 las especificaciones, pero para que tengan una idea, ¿cierto? Y les recalco que esto ojalá que lo hagan un trabajo en casa, ¿ya? No se expongan,